Buenos días, soy Mari Carmen Martínez, vengo del Hospital Arnau de Vilanova y vengo a presentar nuestro trabajo sobre auditoría de resultados en cirugía bariátrica robótica, análisis a través del benchmarking y de los textbook outcomes. En nuestro ámbito, en el ámbito de la medicina y de la cirugía, el afán de la mejora, del progreso, es algo constante, ya sea en la introducción de nuevas técnicas, de nuevos procedimientos o de la introducción de la cirugía robótica en muchos de los ámbitos actualmente. El interés por la mejora de la calidad y de la calidad quirúrgica se puede ver como en la tendencia de los últimos años, cómo ha incrementado el número de publicaciones al respecto. Pero ¿cómo medimos esta calidad? Pues lo ideal sería hacerlo a través de indicadores descritos que nos permitieran tanto evaluar nuestros propios resultados como poder comparar estos resultados con los de otros centros. Por eso nosotros hemos utilizado dos herramientas, el benchmarking y los textbook outcomes. El benchmarking es una evaluación comparativa que nos permite utilizarla como una herramienta para mejorar nuestros propios resultados. Representa el punto de corte del mejor resultado posible y la diferencia entre nuestros resultados y dicho punto de corte es lo que establecería el potencial teórico de mejora que tendríamos. ¿Cómo calculamos estos niveles de referencia? Pues se utilizan la cohorte de los centros de referencia de alto volumen para una determinada intervención. En nuestro caso, los criterios los criterios benchmark, por así decirlo, para la cirugía bariátrica se describen en el 2019 en este artículo, y para ello lo primero que tenemos que hacer es seleccionar cuáles son nuestros casos benchmark o aquellos pacientes que cumplan un perfil de bajo riesgo. Para estos pacientes se analizan variables clínicamente relevantes y se obtienen sus medianas. Y de todas estas medianas, para cada variable, se obtiene el percentil 75. Este percentil 75 es lo que supone nuestro valor de referencia, y si nuestro resultado se encuentra por bajo de este percentil, de este valor, sería que tenemos un resultado favorable. Si nos encontramos por encima de este valor, estaríamos dentro del área de mejora. Por otra parte, también utilizamos los textbook outcomes o el resultado óptimo, el resultado del libro, que se dice. Son indicadores compuestos que se podrían definir como aquellos pacientes que cumplen una serie de variables clínicamente relevantes dentro del proceso ideal que estamos estudiando. Es decir, aquel paciente que en su posoperatorio cumple todos estos criterios, consideramos que es un textbook outcome. Si alguno de ellos no los cumple, como es un indicador compuesto, automáticamente quedaría excluido de este grupo. Los criterios que nos ayudan a evaluar la tasa de textbook outcome están descritos también para la cirugía bariátrica y son estos: no tener complicaciones mayores según la clasificación de Clavien-Dindo, no presentar una estancia prolongada mayor del percentil 75, que en este estudio es de 5 días, no presentar mortalidad en 30 días y no tener un reingreso en 30 días post-cirugía. A modo resumen, la estrategia del benchmarking nos podría servir como una especie de auditoría externa, ya que permite comparar nuestros resultados con los resultados de referencia de centros internacionales. Y por otra parte, el textbook outcome simplemente sería una herramienta que nos ayudaría a evaluar nuestros propios resultados. Los objetivos de este estudio son evaluar si, tras la implementación de la cirugía robótica bariátrica en nuestro centro, cumplimos con los estándares internacionales, comparándolos mediante la herramienta del benchmarking con los resultados de otros centros. Y, por otra parte, evaluar si existe una mejoría en los resultados tras la implementación de la cirugía robótica bariátrica, comparando con los resultados de la cirugía bariátrica laparoscópica de nuestro centro a través de la perspectiva de los textbook outcomes. Hemos recogido a aquellos pacientes que se han intervenido de cirugía bariátrica primaria, ya sea de un bypass gástrico o de una gastrectomía vertical, desde enero del 2022 hasta agosto del 2025. Y como inciso, destacar que en enero del 2024 en nuestro centro se introdujo el sistema robótico Hugo Ras para realizar estas cirugías, y que en este periodo, desde este periodo, todas las cirugías que se han realizado han sido mediante este sistema. Es un estudio retrospectivo descriptivo que, como comento, tiene dos partes. La primera, compararíamos nuestros casos benchmark en cirugía bariátrica primaria robótica de nuestro centro con los valores de referencia de centros internacionales, y por otra parte comparamos nuestra tasa de textbook outcomes en cirugía bariátrica primaria robótica con nuestra tasa de textbook outcomes en cirugía bariátrica primaria laparoscópica.
Primero tenemos que seleccionar cuáles son estos pacientes benchmark y son aquellos que están comprendidos con una edad de entre 18 y 65 años, un ASA menor de 4, un IMC preoperatorio menor o igual a 50 y que no tengan ninguno de estos criterios de alto riesgo. Si cumple todo esto, clasificaremos al paciente como un caso benchmark y si alguno de estos pues no lo cumple, sería un paciente no benchmark. Utilizamos variables perioperatorias, de morbimortalidad a los 90 días y también de complicaciones específicas posquirúrgicas a los 90 días. Y estos son los criterios que he comentado previamente para analizar la tasa de Test Book Outcome. Como resultados, en nuestra primera parte del estudio, vemos que se intervinieron un total de 103 pacientes, 81 de ellos mediante bypass gástrico y 22 de ellos mediante gastrectomía vertical. Vemos que nuestro grosso de pacientes son pacientes de no benchmark, de alto riesgo, y que la mayoría son mujeres con una edad media de entre 42 y 51 años, con un IMC previo medio de entre 42 y 49, y la mayoría de ellos tienen un riesgo anestésico ASA 2. En cuanto a resultados, vemos que en cuanto a variables perioperatorias, tanto en la duración de la intervención como en la conversión a laparoscopia o cirugía abierta y en la tasa de transfusión, estamos por debajo del nivel de referencia, en nuestros casos benchmark, lo que supone un resultado favorable. En cuanto a estancia hospitalaria o reingreso a los 90 días, de nuevo, vemos que en nuestros casos benchmark, tanto en bypass como en gastrectomía, estamos dentro del resultado favorable. En cuanto a morbimortalidad a los 90 días, tanto en complicaciones leves como mayores, según la clasificación Clavien-Dindo, tasa de reintervención o de ingreso en UCI, seguimos cumpliendo los valores de referencia. Y en cuanto a complicaciones específicas, tanto la tasa de fuga anastomótica como de hemorragia posoperatoria seguimos por este camino, cumpliendo los valores de referencia. Cabe destacar que en el grupo de gastrectomía vertical de casos de alto riesgo, sí que es verdad que algunos de los valores, como es la complicación, una complicación mayor, la fuga anastomótica, la hemorragia posoperatoria, sale por encima del nivel de referencia, lo que estaría dentro del área de mejora. Y todo esto se debe a un mismo paciente que ha tenido una serie de complicaciones y dado que la N es pequeña, vemos que supera ese nivel. Pero cabe recordar que al final este estudio está diseñado, el benchmarking está diseñado para evaluar a aquellos pacientes de bajo riesgo. Lo que nosotros, dado que nuestro grosso de pacientes es pacientes más complejos, hemos querido ampliar el estudio para incluir a estos pacientes también. Y en cuanto a la segunda parte del estudio, en la comparación de la tasa de Test Book Outcomes, recogimos un total de 119 pacientes que se intervinieron en este periodo. La mayoría, de nuevo, son intervenidos de bypass gástrico. De nuevo, son mayor el porcentaje de mujeres, con una edad media de entre 42 y 49 años y un IMC previo de entre 44 y 46. La mayoría, de nuevo, tienen un riesgo anestésico de ASA 2. Los pacientes recogidos de cirugía robótica son el mismo que he comentado previamente. Y bueno, aquí vemos una diapositiva en la que nos ejemplifica de manera gráfica que primero que la tasa de Test Book Outcomes en cirugía robótica es mayor que en cirugía laparoscópica si luego evaluamos de manera global, incluyendo tanto los bypasses como la gastrectomía vertical. Y en las gráficas vemos como el factor que más ha podido influir en no alcanzar esta tasa de Test Book Outcomes en ambos grupos es la estancia incrementada, mayor del percentil 75, que en nuestro estudio era de 2 días. Si lo desgranamos y lo estudiamos en función según cada intervención, vemos que la tasa de Test Book Outcome en cirugía robótica en bypass es mayor, con un 95,1, frente a la laparoscópica con un 91,8, y las gráficas nos siguen demostrando lo mismo, que el factor que más ha podido influir es la presencia la estancia incrementada. Y en cuanto a la cirugía de bypass de gastrectomía vertical, vemos que de nuevo la tasa de Test Book Outcome en cirugía robótica es mayor, con un 86,4, frente a la tasa en cirugía laparoscópica con un 73,5. Y sí que es verdad que las gráficas nos muestran más o menos lo mismo, siendo también la presencia de complicaciones o de reingreso un dato a tener en cuenta.
De esta manera lo vemos un poco de manera más clara y vemos cómo el factor que más ha podido influir es la estancia incrementada, siendo de casi un 13% en los pacientes en los que este factor es el factor que ha sido el causante de que no se alcance la tasa de test book outcome, frente a un 7,8% en la cirugía robótica. Como segundo factor podríamos comentar la complicación de mayor, siendo de un 2,5% y de un 10% en la cirugía robótica, sobre todo por este caso que hemos comentado previamente del paciente de alto riesgo en gastrectomía vertical. Y como resultados, como conclusiones, tras evaluar los resultados mediante la estrategia del benchmarking, cumplimos los estándares de referencia descritos internacionalmente y desde la perspectiva de los test book outcomes, nuestro centro ha mejorado sus resultados tras la implementación del robot en la cirugía bariátrica. Finalmente, los test book outcomes y el benchmarking son herramientas útiles para evaluar nuestros propios resultados. Muchas gracias.